Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, que está con nosotros para hablar sobre el tema Una vida de todo corazón. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, mil gracias por la invitación y mil gracias por este espacio delicioso de conversación. Qué rico, ¿verdad? Hacer lo que a uno le gusta, Julita, y lo que haces también ante todo. Lo digo por ti. Ay, qué divina. Pues exactamente lo mismo puedo decir. Ajá. Además que si de alguien he aprendido, de verdad que Judith y usted han sido mis maestras. Así que muchísimas gracias. Qué rico. Entonces imagínate lo que puede salir de dos personas que aman, disfrutan lo que hacen, con una producción que nos sostiene y un operador que siempre está luciéndose aquí con nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad? Amor. Esos son los milagros que pasan cuando uno hace las cosas con amor. ¡Pum! Exactamente. Me decía Judith que este tema, Una vida de todo corazón, que me encanta el título, es, tú leíste el libro de Brené Brown, Los dones de la imperfección. Así es. Me encanta, sí. Me encanta. Esa es una de esas cosas que cuando, a ver, uno se mueve en la vida, ¿verdad? Y simple y sencillamente pasan un montón de cosas, pasan conversaciones, o de repente uno está escuchando en la radio y puede escuchar, por ejemplo, que hablan de un libro y uno recibe cualquier cantidad de información al día que es impresionante. Pero de repente hay recomendaciones que tienen que uno siente que tienen algo distinto, ¿verdad? Y precisamente este libro llegó así, estábamos teniendo una plática nada que ver con esto y la persona con la que estaba platicando me dice, ¿sabes qué? Creo que te gustaría este libro. Creo que por lo que estamos platicando te gustaría. Y cuando leí el libro me cambió la vida, pero más que porque ahí haya empezado un cambio, es porque me ayudó a ver muchas cosas de un proceso que sin querer yo ya había empezado tal vez unos 2 años antes. Y cuando leí el libro le pude poner nombre a las experiencias que había tenido. Y ese es un aha moment, ¿verdad? Ese es un momento en el que uno dice, ¡ah! ¿Verdad? Y fue delicioso, así que de verdad que qué regalo poder tener la oportunidad de compartir este libro y las puertas que abre a todas las personas que nos están escuchando en su programa. Y como diría mi marido, Carolina, ya te caché, yo te veo cómo aprendes tú y aprendes que cuando estoy en adquisición de un nuevo conocimiento, a ti te urge como el quererlo compartir con otros. Y ahí es donde tú aprendes, me dice, porque tú entendés lo que estás estudiando, leyendo, recibiendo, y luego haces tu síntesis y todo lo que te hizo sentido se lo trasladas a las personas en la radio. Entonces, ahí creo que ese es el punto donde tú imprimís en ti toda esa información. Así que qué rico que vamos a oír de ti ese resumen, esa síntesis, para que sigamos aprendiendo más gente en cadena de todo este conocimiento de Brené Brown, que a mí ella personalmente me parece fantástica. A mí me parece fenomenal y gracias a la tecnología que tenemos ahorita, la tenemos súper accesible. En YouTube pueden buscar videos de ella, en Netflix hay un documental de ella que lo súper recomiendo, se llama Un llamado al coraje, A Call to Courage se llama en inglés. Y bueno, los libros de ella están ahí, hay cualquier cantidad de recursos en línea, accesibles y gratuitos. Y estoy 100% de acuerdo con usted. Yo creo que para mí una parte que se vuelve el último paso en el que yo sé que estoy acuerpándome y adueñándome de esa forma del conocimiento es cuando tengo la oportunidad de explicarlo, ¿verdad? Y por eso, yo creo que eso le pasa a usted y me pasa a mí y nos pasa a todos. Y por eso es que siempre y últimamente ha sido más mi esfuerzo de invitar a todas las personas a que si están escuchando algo aquí, que hagan el trabajo de explicárselo a alguien más, de contárselo a alguien más, porque creo que cumple dos funciones muy importantes. La primera es que nosotros terminamos de digerir
ese contenido y de que nos entre hasta la última célula del cuerpo y del ser, ¿verdad? Y segundo, es que estoy convencida que esa es una de las estrategias que tiene la abundancia de colarse en nuestras vidas. Cuando nosotros compartimos eso que nos ha servido y lo contamos a una persona y a otra, estamos multiplicando en abundancia ese proceso de cambio y ese despertar de conciencia. Me hace todo el sentido, Julita, porque cuando eres abundante, das sin miedo a que se acabe. Si te sientes escaso de conocimiento, de cosas materiales, de relaciones, de todo, te enconchas. Ni siquiera te vas para adentro para una introspección sanadora, sino que te enconchas, te minimizas y entonces está puesta tu mirada afuera, que afuera es el problema y afuera es donde debería de cambiar. ¿Verdad? Sí. Y ahí hay un mundo de cosas que podríamos hablar y me parece que va muy bien de la mano del tema de hoy, porque sí, cuando nosotros estamos hablando desde nuestro ser, cuando estamos hablando desde lo más profundo de nosotros, la única vía, la única dirección que hay para esa energía es para dar. Y es porque yo doy que puedo hacer lugar también a recibir. Exacto. Pero ese es el orden. Primero doy y doy haciendo lugar y luego también me permito recibir, ¿verdad? Porque no es un dar sin recibir, ahí se pierde el balance, no estamos hablando de sacrificio para nada. Ok, ahí estás en equilibrio. Julita, ¿qué pasa cuando la gente da pero no está en equilibrio para recibir? Porque le da pena por, uy, no, cómo se fue a molestar o no lo merezco. Bueno, pues es que ahí nos damos cuenta que lo que rompe el equilibrio no es la vida, lo que rompe el equilibrio son nuestras creencias, son nuestros condicionantes, son nuestras heridas, ¿sí? Es todo este diálogo que ha sido contaminante y que se ha alojado ahí, que no nos permite tener esa recepción. Y a mí me encanta pensar esto como que nosotros tenemos, como que si fuéramos una pajilla, ¿verdad? Y esta pajilla es una pajilla, pero tiene una entrada y una salida. Entonces, si yo quiero dar, para yo poder seguir dando, quiere decir que la parte en la que entra tiene que estar abierto. Yo, si le apacho una puntita a esa pajilla, ya no va a poder entrar lo que estaba entrando antes. Entonces, por lógica, ya no va a poder dar lo que estaba dando antes, ¿verdad? Si nosotros queremos exprimirle todo sin que entre nada, lo que vamos a hacer es que vamos a colapsar la pajilla. Y así somos nosotros como seres humanos. Cuando nosotros damos, pero no nos permitimos recibir, porque tenemos bloqueado esa parte en la que nosotros nos abrimos a la vida, nos abrimos a los otros, nos abrimos en esa amplitud también para recibir, es en la medida en que nosotros vamos a poder ser canales para seguir entregando eso que venimos a entregar. Entonces, si alguien, y ojo, que decimos, bueno, pero entonces, ¿qué voy a dar? ¿Verdad? Ni modo que me va a pasar hablando todo el día como loca. A mí a veces me pasa eso, pero no siempre. Siempre vamos a tener una vocecita, algo que nos va a decir, creo que este es un momento oportuno para que digas esto. Esta es la palabra que puede ser útil o que puede ser la que ahorita más beneficio va a traer o más conciencia va a traer, ¿verdad? Y cuando nosotros sentimos esa vocecita y sentimos ese impulso, otra forma de ponerlo es, a veces como que se nos atravesara una idea, ¿verdad? Y uno dice, sí, eso tienes razón, entonces como que ya lo dice en voz alta. Ahí, sin querer, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos dándole voz a la verdad de nuestro corazón. Y en el contenido que les mandé, por supuesto que esa frase era la frase con la que yo tenía que empezar, porque fue una de las frases que más me marcó de este libro, porque hemos pensado esta cuestión como de pensar del corazón de una forma muy romántica,
y de una forma muy rosada, y de una forma muy idealista, y de una forma muy, ¿verdad? Como muy irreal. Pero lo que yo descubrí a través de todo esto es que es una de las cosas más reales, más efectivas, más ciertas que tenemos los seres humanos como nuestra experiencia de vida. Y cuando nosotros empezamos a ponerle mute o ponerle pausa a la voz de nuestro corazón y nosotros dejamos de escucharlo, lo que empieza a pasar es que nosotros empezamos a cortar nuestra fuente, a cortar nuestra vida de una fuente de energía, como puede ser la pasión, como puede ser el amor, como puede ser la confianza, ¿verdad? Y cuando eso empieza a pasar, es como que nosotros empezamos a cortarle el acceso de lo más vital que vamos a poder tener en la vida, y es cuando empezamos a tener esta experiencia como de marchitarnos, ¿verdad? Como de secarnos, como que se empieza a generar un poquito este vacío interno. Y de una vez les puedo anticipar que si eso está pasando, que si se están sintiendo drenados, si se están sintiendo desgastados, si se están sintiendo con ese vacío que empieza a crecer, si se están sintiendo en la vida en automático o que hacen las cosas como por inercia y poco a poco sienten que está perdiendo un poco como el sentido y el propósito, las cosas que hacen, les paso el chivo de entradita, y es que una salida y una vía de poder empezar a tener una vida con más sentido y con más plenitud es empezar a escuchar a nuestro corazón. Y hoy uno de los objetivos que yo tendré, que me haría feliz, es hablar de cosas muy sencillas, pero muy prácticas y muy puntuales, que espero que les dé un poquito ese mapa de cómo es que se hace eso. Somos todo oídos, Julita. Entonces, una de las cosas que a mí me fascinó, y hay un estudio, y bueno, este documental no está en Netflix, pero está en Gaia. Ese es otro servicio, pero me parece que lo pueden buscar también en internet. Si no lo voy a buscar yo y veo si se los mando. Y es un estudio que hicieron acerca de la capacidad de la inteligencia del corazón. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia, a mí siempre me gusta aterrizarlo a que la inteligencia se define en lo más básico a la capacidad de tener información y de utilizar esa información para generar una respuesta, ¿verdad? Entonces una persona inteligente no necesariamente es la que más lee, porque hay personas que no saben leer que son sumamente inteligentes, ¿verdad? Simple y sencillamente habla de que tengamos esta capacidad de identificar y de captar la información que está alrededor para generar una respuesta a un proceso. Y este experimento lo que hicieron es que tomaron a personas y las ponían ante una pantalla que iba haciendo marcas. Ponía 5 segundos la pantalla en negro y luego 5 segundos una imagen. Y esta imagen, habían dos tipos de imagen a grandes rasgos. Unas imágenes eran súper lindas, muy agradables, muy bonitas, y luego habían otras imágenes que eran súper chocantes, eran disruptivas, eran desagradables, ¿verdad? Y lo que se dieron cuenta es que cómo pasaban estas imágenes, el programa lo elegía de una forma aleatoria. Es decir, nadie, ni siquiera los que estaban haciendo el experimento, sabían cuál iba a ser la imagen que iba a pasar, que iba a ser la siguiente a que la persona pudiera ver. Y le pusieron unos electrodos al corazón y se dieron cuenta que mientras la persona estaba viendo la pantalla en negro, que eran 5 segundos, 2 segundos antes de que apareciera la foto, el corazón ya podía presentir cuando iba a ser una imagen desagradable. Había un movimiento que hacía precisamente antes de que saliera la foto.
Es decir, esto que nosotros decimos es que tengo una corazonada, ¿verdad? O esto que nosotros decimos es que como que presintiera que algo va a pasar. Sí es la capacidad del corazón de accesar a información que el resto de nuestros sentidos todavía no ha tenido. Y cuando nosotros nos limitamos a que lo único verdadero en el mundo es lo que yo puedo ver, tocar, oler, sentir, pesar, medir, ¿cierto? Uh-huh. Estamos limitándonos a un mundo de información que ya está en nuestro entorno y que yo ya tengo la capacidad de sentir, y por eso se dice presentir, ¿cierto? Sentirlo antes de. Y veámoslo de esta forma. Esto es algo así como cuando uno ponía a hervir la leche. Ahora ya no pasa tanto porque ya no tenemos que poner a hervir la leche. Pero antes, yo no sé si a usted le tocó hervir leche en algún momento. En mi casa había granja, entonces a puro tubo la teníamos que hervir. Y era fijo que uno se la pasaba viendo la leche, esperando que hirviera, porque cuando hervía se subía toda la espuma y se regaba por toda la olla. Entonces uno tenía que estar pendiente. Y típico que mientras uno estaba viendo la olla, la leche no hervía. Uh-huh. Y solo era como que uno se volteara y ahí hervía y se regaba todo, ¿verdad? Sí. Y esta es la idea. Si yo tuviera la capacidad, si yo tuviera esa ventaja de saber 5, 10 segundos antes de que pasen las cosas, ¿sería útil para mí usar esa información? ¿Sería útil para mí saber qué va a pasar? Claro que sí. Entonces es una de las cosas y una de las motivaciones que quiero que las personas puedan tener una claridad de que nuestro cerebro nos está dando constantemente esa ventaja y somos nosotros los que podemos elegir si lo sabemos, si nos desarrollamos para saberlo usar o si lo negamos, porque queremos creer que lo único que vale es aquello que se ve, que se siente, que se toca, que se pesa, que se mide, ¿verdad? Y es un poco la invitación, es saber que que hay una sabiduría en nuestro corazón que es de muchísima utilidad, que no pelea con la parte racional, que juntos nuestra sabiduría del corazón y nuestra inteligencia racional nos hacen estos seres maravillosos que somos como seres humanos. Sí, cuando tú hablabas de la inteligencia, Julita, hace un momentito, pensaba yo en el IQ, que es a lo que al coeficiente intelectual, que es a lo que tanto énfasis se le ha dado en la educación por décadas, hasta que empezaron los estudiosos de la materia de ver la importancia que tenía la inteligencia emocional, que esa está más relacionada con esa parte de quién realmente somos, y no es solo esa inteligencia, la cantidad de inteligencias que existen que ojalá quisiéramos pulir en nuestra vida, ¿verdad?, para vivir como más equilibrados. Entonces, eso hace que diga uno, no, eso que está diciendo es imposible. O decir, oh, wow, hay otra manera de ver las cosas, de enfocar, y con razón yo me activo tan negativo como me activo, porque tengo todas esas memorias desde donde me estoy conectando, y tener acceso a toda esta información que para muchos es nueva, Julita. Es de verdad un como calmante, como si estuviéramos caminando en el desierto, es cierto, como una isla, como un remanso, donde podemos conectarnos con cosas superiores. Aquí había tratado yo con anterioridad con el doctor René Santizo Fion, que le gustan todos estos temas, en programa, en entrevista, eso precisamente del estudio que tienen, donde científicamente pueden demostrar cómo tú, entonces, porque la pregunta ahí era, ¿y dónde está tu libre albedrío? Si tu ser conoce con anticipación cuál va a ser la respuesta que vas a pachar, o lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, diciendo, wow, o sea, eso superior que todos tenemos dentro, esa parte de Dios que está en comunión con nosotros a través de nuestra alma,
se manifiesta y ni nos damos cuenta, Julita, qué tristeza. Así es. Entonces, qué lindo podernos hacer consciente de que esa parte está ahí, esas corazonadas, como tú decías, eso que decimos, no, eso no me late. O no, algo me dice y te agarras el estómago o el corazón, el pecho y decís, no, hay algo aquí que o está bien o no está bien. A mí el corazón, por ejemplo, se me hace cuando, como tambor, ¿te acordás de Bambi? El conejo que soltaba el piecito. Así se me hace a mí el corazón cuando algo me resuena, no a mi cerebro, sino a mi ser superior. Entonces, ¿me late o no me late? Por ejemplo, compartían en un grupo de amigas un mensaje de Alejandro Jodorowsky y ahí mismo él te dice, no me creas. No, o sea, no lo consultes la respuesta con tu mente. No. Percíbelo. O sea, siéntelo con tus sensores, valga la extrasensoriales, ¿verdad? Para que puedas conectarte con la verdad que puedas encontrar aquí en este mensaje, porque no es un adoctrinamiento, es una guía, es un recordatorio. Y entonces ahí se me va el corazón. Otra cosa que me suele suceder a mí es que me erizo las mejillas, pecho, espalda, brazos, piernas, porque hay algo que me está diciendo, como que me agarraran la cara con la mano y me la voltearan, como quien dice, pon atención, te están hablando, Carolina, o atiende esto, subraya esto. Es como con los libros que los subrayas y les haces anotaciones ahí sí, horizontales o verticales, es eso mismo. Entonces dice uno, sí se puede, yo puedo dar fe de lo que tú estás diciendo, Julita, y qué lindo se siente experimentar esa nueva forma de vivir, que es más real, siento yo, con nuestra esencia, eso es más real. Y hay una cosa, por ejemplo, que a mí me pega mucho, no solo porque lo veo hoy por hoy con las personas o en los talleres, ¿verdad? O sea, lo veo y me pega y me toca porque me hace conectar con momentos en la vida en la que yo estaba así. Y uno de esos, y siguiendo un poco lo que usted dice, es cuando yo le puedo preguntar a alguien, mire, ¿y cómo se siente la tristeza? Y no me saben contestar. ¿Pero en qué parte del cuerpo la siente? Y se quedan en blanco. Y es porque hay una desconexión y una desconexión acumulada que si a mí me preguntan, yo también pasé años en eso y en parte del contenido les cuento un poquito de eso. De cómo yo hacía las cosas que tenía que hacer y yo estaba súper ocupada, yo era súper inteligente, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo leía un montón y yo sabía un montón y yo tenía que tener la capacidad de analizar si eso era verdad o no y poder fundamentar por qué sí y por qué no, ¿verdad? La verdad es que era reaburrida, pero ¿qué les voy a decir? La cosa es que cuando perdemos esa capacidad de conectar con nosotros y con la experiencia que tiene nuestro cuerpo vivo, de vivir esa conexión con la otra persona, de vivir esa conexión con la sabiduría, de vivir esa conexión que estamos teniendo constantemente, de saber identificar y captar esas maripositas en el estómago o poder sentir esta experiencia que a mí me gusta muchísimo la definición que hace Oprah de un aha moment o de un momento ajá, o un momento de verdad. Es cuando uno escucha algo que logra poner en palabras algo que en su ser ya lo sabía. Cabal. Y es ese match de yo tengo algo dentro de mí, hay un saber dentro de mí, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, no sé cómo, y de repente nos topamos a alguien que lo dice en una frase y es cabal, como que si a uno le hubieran echado un balde de agua fría, pero no es tan fría porque se siente bien rico, ¿verdad? Pero es una experiencia del cuerpo. Hay una experiencia que nos atraviesa el cuerpo, no es solo racional. Y estoy de acuerdo con usted cuando dice que nuestro sistema educativo, nuestro sistema formativo, le ha puesto un trono a la parte racional
y le hemos comprado la historia al punto de hacer de menos todo lo que tiene que ver con lo emocional y con esto que no se puede ver, no se puede medir y no se puede pesar, ¿cierto? Ujú. Y ahí, cuando nosotros hacemos eso, nos vamos a perder de un mundo, literalmente, de un mundo que está a nuestro alcance. Otra cosa que me encantó a mí entender de esto es que el corazón, como tal, haga de cuenta que es como el portal a través del cual nosotros vamos a poder accesar a la intuición. Cabal. Y la intuición, otra vez, la intuición no es una palabra del aire, no es una palabra de poesía, no es una palabra rara. Intuición es una de las formas en las que nosotros como seres humanos accesamos a información. Ujú. Entonces, si regresamos, la intuición también es un tipo de inteligencia. Solo que nuestra intuición es la inteligencia que nosotros tenemos para accesar a la información de nuestro inconsciente colectivo. Ujú. Y ahí nos fuimos a otro nivel y ahí es donde nos vamos a otro mundo, literalmente. Por ejemplo, y hay un fenómeno que es muy interesante que se llama el zeitgeist, y es que hagamos de cuenta que viene aquí una persona que está aquí en América, empieza a pensar en una forma de resolver el problema de, por ejemplo, pensemos ahorita de una vacuna para el COVID, ¿verdad? Y sin comunicarse, sin decirlo nada, sin hablarlo, de repente hay alguien en Europa que empieza a hacer lo mismo. Y de repente hay alguien en Australia que tampoco tenían comunicación, que empieza a hacer lo mismo. Y esto se llama zeitgeist. Esto que en un momento de la historia, en momentos separados y sin una comunicación física, las mismas ideas y los mismos conceptos empiezan a aparecer, empiezan a surgir dentro del consciente colectivo. ¿Es por qué? Porque dice que hay una conexión en el inconsciente colectivo. ¿Me explico? Uh-huh. A mí me pasó eso, Julita. Perdón. Que empieces, ajá. A mí me pasó eso, el darme cuenta de eso. Estaba yo en el 2010 que fui a un taller de 3-4 días a Los Ángeles, en California, y escuchaba a una de las expositoras mostrar su teoría o el tema que ella estaba desarrollando, y yo decía, Dios mío, yo esto lo conozco. Era idéntico a lo de AIT. ¿Tú conoces AIT? Sí, así es, ya me he hecho AIT. ¿Verdad? En el break subí al cuarto a traer algo en el hotel y me topé en el elevador con la conferencista. Entonces la felicité y le di las gracias por su exposición y le dije, mira, ¿tú conoces a Asha Clinton, que es la creadora de AIT? Entonces me dice, no sé quién es ella. Es que ella tiene un tema, ella ha desarrollado esto que es exactamente... Ah, qué interesante, me dijo. Nunca he oído hablar de ella, ni sé de qué se trata AIT. Entonces, dije yo, ahí está, pues, eso que tú estás explicando ahorita. La información, Julita, está dada para todos, y para mí una forma simple de decirlo es, si yo quiero escuchar lo que está sonando en Globo 98.9, tengo que ir al cuadrante en el radio y ubicarme en el 98.9 exacto, y voy a oír lo que está sucediendo acá. Entonces, toda la información ya está dada en el universo. Y yo pensaba hace años, ¿cómo le hacen entonces los que descubren, los inventores y todo esto? Están tan ensimismados, vamos a decirlo de esa manera, o sea, tan concentrados, tan enfocados con el interior, con esa chispa divina, que es como estirar la mano y tomar lo que estás listo para tomar, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos ese acceso, ese derecho divino, porque todos somos hijos del mismo creador. Así es. Pero en primer lugar, no creemos. A ese porque es una persona evolucionada, porque es pilas, porque ha estudiado. En cambio yo, pobrecita, yo ni siquiera logré estudiar en la escuela. No. Hay gente, Julita, que ni siquiera sabe leer ni escribir. Y están en una conexión interna tan profunda, que es gente sabia. Y entonces tú dices, wow. O
sea, ¿cómo Sí. hace alguien para vivir con tanta sabiduría si no tiene la escuela, digamos, no tiene el estudio? Es que esto no se trata nada más de conocimiento, sino de esa conexión interna, de ese acercamiento, de ese atender a esa voz de la que tú has estado hablando hoy. Y hace un rato que decías, y lo anoté aquí en mi papelito, es, ¿será que perdemos esa conexión, Julita, o solo le bajamos volumen, o en realidad lo que elegimos es no atenderlo? Porque tenemos otras broncas en la mente y en el corazón que con el primero que peleamos es con él. Sí. ¿Verdad? Y entonces nos ensimismamos en el dolor, en la negrura, en el no se puede, en el hace falta, en el cómo es posible. O sea, se nos detona grandemente el arquetipo del juez. Y entonces dice uno como que a qué hora, pues, si esa voz, a mí lo que me encanta de esa voz es que no grita. No. Habla de una forma tan amorosa que no impone. Te deja ver la verdad, allá tú si la quieres creer y si la quieres asumir. Así es. ¿Verdad? Y mire qué risa, porque, y esto justo lo voy a leer textual del contenido, porque, ¿verdad? Me mata de la risa esto. Dice, pues les contaba un poco de este momento en el que yo estaba como muy desconectada, muy automatizada, muy de todo. Y escribo, en una noche de desesperación pude escuchar una voz, sutil, suavecita, pero tenía un peso que no dejaba lugar a duda de que lo que decía era verdad. Uh-huh. ¿No? Y esa es la voz de la intuición. Uh-huh. Y me parece súper curioso porque usted y yo la podemos describir casi que con las mismas palabras. Sí. ¿Verdad? Sí, es que así se vive, así. Por eso es lo lindo, que dicen ya muchísimos, y aquí lo estamos repitiendo también en el programa, no nos crean, experimenten, esa es la invitación, porque hasta que no te das permiso a vivir estas cosas, no puedes saber qué es verdad y qué es mentira, Julita. Y son cosas que, como bien lo dicen también, cuando ya le pones palabras, ya te alejaste nuevamente de la verdad. Ajá. Deja que cada quien experimente su verdad. Así es. Porque al final la verdad va a ser una, la verdad no se transforma, no se muere, no es buena, no es mala, es. Y es riquísimo irlo descubriendo. Así es. Y para descubrirlo, a mí me gusta mucho esta analogía de decir, es una aventura, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es como decir, uno se va a ir y se va a adentrar en la selva y va a ir a encontrar ese tesoro. ¿Y qué es lo primero que hace cuando uno se mete a esa aventura? Es que le toca abrir camino, ¿verdad? Uh-huh. Y si uno quiere a la hora de la hora después desarrollar y tener un acceso y hacer eso accesible, simple y sencillamente lo que quiere decir es que ese camino tiene que estar limpio, tiene que estar abierto. Cabal, un poco lo que le contábamos hoy antes de empezar, que mi mamá está metidísima en el bosque, haciéndole mantenimiento a una parte, y es que resulta que ahí había un camino de piedra, pero como no le dimos mantenimiento, no sé ni por cuántos años, ya ni se veía la piedra, pero esa piedra siempre ha estado ahí. Si nosotros más lo usamos, si nosotros más mantenimiento le damos, vamos a tener el camino más libre para ir y movernos, porque, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la intuición, que ahora se está haciendo famoso, Tesla, el inventor, cuando uno lee la biografía de él, se da cuenta que lo que este tipo tenía era una intuición y una capacidad y una antena súper amplia y súper receptiva a todas estas ideas. Y digamos como que para aterrizar un poquito de qué les estamos hablando de la intuición cuando hablamos de la inteligencia, quiero que, por ejemplo, la intuición es la forma en la que nuestra mente accesa a la información. Entonces nosotros tenemos una capacidad sensorial de tener información que es muy rápida, pero es muy limitada. Por ejemplo, si yo escucho un zancudo en la noche, lo escucho rapidito, pero me cuesta identificar más o menos por dónde está, ¿verdad? Entonces yo lo escucho rápido, pero es limitada la cantidad de información que yo puedo recibir. O si algo me roza la pierna por la noche, ¿verdad? También lo siento rapidísimo,
pero tengo poca capacidad de sacar conclusiones a partir de esa información. Entonces, la capacidad de acceso a información sensorial es muy rápida, pero es muy limitada. Luego tenemos la capacidad de acceso a información racional. Y la racional, lo que pasa es que puede ser más completa, pero es sumamente lenta. Porque es como que la cabeza tuviera que ir tomando dictado, ¿verdad? Decir, entonces esta frase, y hasta que no entendí esa frase, no me puedo mover a la siguiente. Entonces lo hace como un proceso que lo hace mucho más lento. Eventualmente, cuando pasa todo ese tiempo, yo puedo tener información que me va a poder permitir tomar decisiones complejas. Ahora, la intuición es un canal muy rápido de mucha información. Entonces, usualmente, y les va a pasar, que a ustedes se les viene una idea y se les viene la idea completa. Y cuando la tratan de poner en palabras, se traban porque no saben cómo por dónde empezar, pero en su mente tienen la idea completa. Es como que si yo les dijera, la diferencia entre yo le voy a dictar un libro para que usted tenga el libro y se lo va a dictar y yo me tengo que esperar a que usted lo vaya tomando en nota, versus que yo le diga, ya se lo mandé por WhatsApp, PDF, ¿verdad? Por PDF, ya se lo mandé enterito. Ahora, Tesla tenía esta capacidad entonces de tener muchas ideas completas y complejas muy fácil en su mente. Y él lo complementaba con tener una habilidad matemática muy buena, que era a través de esa habilidad matemática con lo que podía aterrizar y materializar la idea en este mundo. Él no lo ponía en palabras, él lo ponía en fórmulas, ¿sí? Y por eso es que decimos que no pelea para nada la intuición y la inteligencia cognitiva, o la inteligencia como la conocemos usualmente. No pelea con nada con el lenguaje, no pelea con nada con la matemática, no pelea con nada con la capacidad visual o con la inteligencia de movimiento. Por ejemplo, estos coreógrafos que pueden ver un baile y lo saben replicar inmediatamente. Eso fijo, no soy yo, ¿verdad? Pero ellos tienen esa capacidad de ver un baile y extraer inmediatamente toda la información en los movimientos que acaban de observar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta capacidad de intuición y esta capacidad racional, nos damos cuenta cómo ahí tenemos una mezcla que nos da esa capacidad creadora. Hace poco, y les recomiendo un montón en Gaia también, una serie que se llama La crisis es nuestro nacimiento. Crisis is our birth. Y habla de cómo nosotros los seres humanos es gracias a los momentos de crisis, gracias a los momentos como los que estamos teniendo ahora, que podemos dar vida a cosas nunca antes vistas y cosas nunca antes vividas. Y esa es la expresión máxima de nuestro poder creador como seres vivos. Uh-huh. Un mono no puede crear nada, un delfín no puede crear nada, un elefante no puede crear nada. Los seres humanos tenemos un poder creador. Oíme, Julita, una cosa y una observación, que si los monos no pueden crear nada, no sé si eran monos, creo que eran monos los de ese experimento, donde se comían los monos usualmente las papas con arena. Ajá. ¿Verdad que sí? Son los monos. Y de repente sí, los monos empiezan a lavar su papa. Y no, diría Enrique Orbera, y no hubo un cónclave de monos para decir, miren muchachos, de aquí en adelante todo el mundo antes de comerse la papa la lava, pero le quita la arena, les va a saber más sabroso. No. Entonces lo empezaron a hacer y luego en otra parte donde ni siquiera estaba eso sucediendo, empezó a suceder. ¿Por qué? Porque está esa conexión que les pasa, es como son seres vivos y nosotros hemos querido encontrar diferencia entre los animales, las plantas y nosotros y somos todos una sola pieza, una misma cosa. Así es. Seres vivos. Entonces, ¿cómo es que pasó? Entonces, ellos sí pueden crear. Lo que pasa es que los descalificamos porque no tienen el intelecto que tiene el ser humano. Ese raciocinio, por ejemplo.
¿verdad? Lo que pasa es que ese ejemplo lo usan para hablar acerca de la masa crítica y se habla de los 100, de las 100 experiencias como masa crítica. Y habla precisamente de esto que estábamos hablando antes, de ese inconsciente colectivo. Entonces resulta que cuando 100 monos tienen esta experiencia de poder comerse la papa porque primero la lavaron, ¿sí? De repente la masa crítica se alcanza y ahora todos los monos tienen acceso a ese conocimiento sin que lo hayan aprendido directamente de alguien. Ya. Otro ejemplo que se lo he oído a Enrique Orbera en varias oportunidades. Dice, las plantas, dice, él es un friki de las plantas, los árboles y todo. Dice, tú tienes tus árboles o tu plantación y a una le da una afección, una plaga, un algo. Sí. Y a la segunda le da, a la tercera ya empieza el combate, a la cuarta menos y a la quinta ya no le da. Porque ellos tienen la capacidad de generar un veneno que repele o algo que atrae. Un antídoto. Sí, o lo repele u otra cosa que también es favorable que atrae. Depende de en qué parte del proceso de la naturaleza estén. Entonces dije, wow, me encanta. Me encanta porque la sabiduría, que es, o sea, el creador, la sabiduría está en todo. Los que nos complicamos somos los humanos porque le metemos mucha cabeza. Exacto, así es. Y digamos que le metemos cabeza de la mala manera. Ajá. Le metemos cabeza de la mala manera. Porque entonces ahí es donde esto ya no, en lugar de volverse nuestra cabeza, nuestra capacidad racional, nuestra capacidad de materializar, ¿sí? Se vuelve un bloqueo, se vuelve un gendarme que primero quiere saber si le hace sentido o no. Claro, primero y materializamos caos entonces. Así es, o lo bloqueamos y entonces entramos en esta parálisis en la que de repente nos empezamos a sentir como embotados, ¿verdad? Nos empezamos a sentir porque simple y sencillamente hemos ido bloqueando ese acceso a esa información, la dimos y esto es, digamos, como para decir, cada vez que yo tengo una idea y que yo la juzgo y no permito que fluya, hay algo de eso que empieza a ser un tapón, hasta que eventualmente yo ya no voy a poder recibir esas ideas, yo ya no voy a poder tener acceso a esas ideas. ¿Por qué? Porque la resistencia que yo le ponga a eso es lo que va a ir generando ese tapón, ¿verdad? Va a ir sumando ese sarro, y entonces yo ya no voy a poder accesar a eso de la misma forma. Y hay muchísimas cosas que nos van sumando ese sarro. Y antes de hablar cabal, cuáles son por lo menos 6 de esas cosas que nos pueden bloquear, hay una cosa que usualmente no se habla, pero que a mí me encanta cómo lo habla Brené Brown, y que una de las cosas que nosotros empezamos a necesitar para poder tener esa conexión con la intuición es que nosotros podamos ser auténticos. Es poder poner en práctica la autenticidad como uno de nuestros valores. Es decir, de cuenta que en esta pajilla que hablábamos en algún momento, que tiene un agujero de entrada y un agujero de salida, el agujero de entrada va a ser tan amplio como la autenticidad con la que nos permitamos vivir en el mundo. Y mira, Julita, con eso que se dice tan fácil, el ser auténticos, se podría traducir simple y decir ser uno mismo. Ajá. Sí. ¿Cómo no? Pero se dice re fácil. Es lo que te digo. Ser uno mismo, qué bonito, sí, pues yo soy yo misma. Sí, tú, ¿cómo no? ¿Cuánto estás siendo influenciada no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos ingredientes, por ejemplo, de la autenticidad? El aceptarte, el respetarte, amarte, gustarte.
Si tú no tienes eso hacia ti mismo, ¿cómo fregados vas a ser auténtico? Si te vas a estar criticando, rechazando, no, cuando logre tal cosa, cuando haga tal otra, cuando consiga, cuando gane, cuando tenga, cuando quite, cuando ponga. Entonces, mentira. Tuvimos el privilegio de los 0 a los 3 años aproximadamente de ser auténticos. Sí. Y carajo, así es. Nos corrigieron muy feo y mucho. Así es. Y esa es una de las cosas que a mí me llama tanto la atención, porque esto es lo que a mí me encanta de este programa, que podemos escarbarle y sacarle todos los pedacitos y todos los puntos clave, porque no hay que confundir la autenticidad con la identidad. No es lo mismo. A veces, cuando yo digo, es que así soy yo puedo estar hablando de mi identidad, pero eso no quiere decir que yo tenga una identidad auténtica. Muchas veces nuestra identidad está fundamentada en los roles que nos enseñaron, está fundamentada en las lecciones de los deberías que yo aprendí y de los no deberías que yo aprendí. Entonces, mi identidad, por ejemplo, puede ser, les voy a poner un ejemplo mío. Por mi historia, yo crecí creyendo muchísimo que yo no era femenina, que yo era muy masculina, ¿verdad? Uh-huh. Yo era de treparme a los árboles, de estar de arriba para abajo, de andar en moto, ¿verdad? Y no eran cosas que las niñas bien portadas hacían, ¿verdad? Entonces mi identidad fue agarrando ese mensaje de decir, es que yo no soy femenina. Y entonces yo, no le voy a decir, hace todavía unos 6, 7 años, yo me vestía con unas fachas que no le puedo explicar, ¿verdad? Para nada combinada, me caía re mal estarme sacando el pelo, usaba jeans y botas para ir a la U, y botas, ojalá estén pensando botas casi que de vaquero, pues, porque en mi identidad yo me decía, yo no soy femenina. Ojo, esa identidad no es cierta, porque yo genuinamente, hoy por hoy, sí sé que soy una mujer muy femenina. Soy femenina, punto, ¿verdad? Y sí, así como me puedo vestir un día con botas vaqueras y con jeans, o con botas de equitación también, y con jeans, o me puedo vestir con tacones y con vestido, de cualquiera de esa forma, sí estoy logrando ser auténtica y estoy logrando ser yo. ¿Pero por qué? Porque yo ya dejé de identificarme con esto de no soy femenina. ¿Cómo sé yo si estoy hablando desde mi identidad o desde mi autenticidad? Y eso es porque cuando nosotros estamos hablando de nuestra autenticidad, no estamos hablando de nuestras limitaciones. Estamos hablando de nuestro lugar de poder y de verdad personal. Busqué en Google. Lo que he aprendido. Busqué en Google el significado, dice que el de auténtico o auténtica. Realmente lo que parece o se dice que es. Así o sea, cuando estás en congruencia de entre lo que piensas, haces y dices, creo yo que ahí estás siendo auténtico. Así es. Y lo que pasa con esta autenticidad es que, si se da cuenta, también tiene una direccionalidad. Y es decir, primero yo logro conectar con lo que está dentro de mí, con lo que yo realmente siento, con lo que yo realmente creo. Y luego yo puedo mostrar, hacer evidente, puedo dejar que los otros vean a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través de mis elecciones, qué es lo que yo realmente siento y qué es lo que yo realmente creo. Esa es la autenticidad, ¿verdad? Primero va desde adentro y luego va hacia afuera. Y cuando nosotros tenemos esta capacidad entonces de ser auténticos, viene un momento bien interesante y que Brené Brown lo habla, dice, y es el momento del coraje. Es el momento, el coraje entendido como este
este ímpetu, un poco parecido a la valentía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo estoy sintiendo algo, cuando yo estoy creyendo algo, y me toca abrir la boca y decirlo, ahí ya son otros 100 pesos. Porque entonces tengo este miedo de que las personas no vayan a aprobar lo que digo, tengo este miedo de que las personas vayan a criticar lo que estoy haciendo, tengo este miedo de no cumplir con las expectativas de los demás y que los otros se vayan a incomodar, o tengo este miedo de sentir rechazo porque lo que estoy haciendo es muy distinto a lo que los demás esperan de mí, ¿sí? Y hay en un programa con este logoterapeuta Efraín Martínez, que es colombiano y es excelente, él hablaba, y gracias a Dios hablaba, del precio que se paga por la autenticidad, porque sí hay un precio, culturalmente hay un precio. Y esto lo digo yo para dos cosas. Número uno, para no idealizarlo y decirle a las personas que a veces no es, ¿verdad? Muchas veces no es tan fácil ser auténtico. Tienen razón. La sociedad a veces nos cobra un precio por eso. Pero vale la pena pagarlo, Julita. Y esa es la segunda parte del mensaje. ¿Verdad? Que vale la pena cada vez que uno lo pague. Sí. Vale la pena por uno y vale la pena por todos. Claro. Porque en la medida en que yo me voy autorizando a ser más auténtico, yo voy a poder empezar a vivir en más coherencia. Yo empiezo a vivir en más coherencia, empiezo a vivir en más armonía. Y si vivo en más armonía, es cuando empiezo a vivir en luz, en paz, en aceptación, en amor. Y eso se contagia al entorno en el que estoy. Me encanta. En el diccionario dice que coraje es esa actitud valiente, decidida y apasionada ante un peligro o dificultad. Así es. ¿Verdad? Es presentarte ante la vida con todo, Julita. Sí. Pero entonces se da cuenta cómo, porque aquí digamos que hay dos cosas que si nosotros no tenemos como precisión de esto, pueden volverse sin querer 2 puntos de obstáculo. Y el número 1 es no trabajar en nuestra autenticidad, y el número 2 es no tener claridad que sí nos va a tocar pagar un precio, pero que se puede pagar y que vale la pena pagarlo. Sí. Y entonces resulta que entre esa entrada, ese punto de inicio que es la autenticidad y ese punto de salida que es el coraje, Brené Brown, ella pone 10 prácticas que se pueden hacer como para mantener ese camino limpio. Yo voy a hablar hoy de 6, porque me parece que, ¿verdad? Y hay algunas que junté un poquito, pero para los que quieran saberlo, de verdad, mi invitación es que no me lo crean, no me lo busquen a mí, pueden investigar por ustedes y pueden buscar este contenido por muchísimos lados. La forma más bonita, Julita, es pónganlo en práctica para salir de dudas. Así es. ¿Verdad? Sí. Pónganlo en práctica, cuestionenlo, curioséenlo, déjense preguntar para dónde los lleva y por dónde los lleva, porque ahí es donde va a estar un recorrido. A ver, porque usted y yo podemos hablar de nuestro camino, de nuestras experiencias de vida, pero eso no hace que nuestro camino sea el correcto o nuestro camino sea el único. Ese es el camino que nosotros podemos hablar porque son los pasos que dimos, pero el mío va a tener diferencias al suyo y los dos son válidos, porque usted tenía que recorrer su camino y yo tenía que recorrer el mío. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si cualquiera que nos esté escuchando, estas son como un poquito estos puntos y estas guías que en este momento podemos hablar de nuestro camino, pero si no están ahí, no significa que ustedes estén incorrectos en algo o que estén fallando en algo. Simple y sencillamente están en el punto del camino en el que deberían estar, en el que es perfecto para ustedes estar. Si tuvieran que estar en otro lugar, estarían en otro momento en su camino, pero están precisamente donde tienen que estar. Y creo que es un regalo para nosotras saber que si están escuchando esto,
es perfecto para ustedes estar hablando de esto y perfecto para nosotras estar hablando de esto. Es correcto. Y ahí es donde empiezan las cosas, ¿verdad? Donde la cosa se pone alegre. Sí. Y entonces, cuando hablamos acerca de estas prácticas, y yo me enfoqué, ella habla de 10 principios, 10 cosas que uno puede empezar a hacer y a cultivar en su vida, y 10 cosas que uno debe dejar ir en su vida. Yo me voy a enfocar ahorita en 6 cosas para dejar ir, porque genuinamente creo que en el momento en el que nosotros empezamos a limpiar el camino y lo empezamos a recorrer de una forma más cotidiana y nos vamos familiarizando con ese camino, simple y sencillamente lo demás empieza a darse por sí mismo. Y una de las primeras cosas que nos invita a dejar ir es, deja ir lo que piensan los demás, ¿verdad? Uh-huh. Y esto, la verdad es que yo no sé, siento que todas estas semanas he estado hablando tanto de esto, pero justo hoy en la mañana lo hablábamos con Verónica Rial, una nave de persona que también se la recomiendo mucho, es guatemalteca, es cineasta. Decía, ¿cuántas opiniones están quitándole el oxígeno a la llama de tu pasión? ¿Qué hacemos nosotros cuando por encima de nuestro llamado, por encima de nuestra intuición, por encima de eso que sabemos en nuestro corazón que es cierto, ponemos las opiniones de los demás, ponemos las críticas que escuchamos afuera? Cuando a la hora de la hora, y esta frase a mí me gusta muchísimo, dice, cuando tú entiendes que cada opinión que uno hace acerca del entorno está hablando de qué es lo que está dentro de mí y de quién estoy siendo yo, te das cuenta que cada juicio es una confesión. Es decir, si las personas en mi entorno están juzgando lo que yo hago, no habla acerca de qué estoy siendo yo o quién estoy siendo yo, habla de quiénes están siendo ellos. Uh-huh. Y esto no es un juicio, ¿verdad? No es como para venir y devolvérselas, es simple y sencillamente entender que cada quien va a tener la libertad de emitir su opinión y de su juicio. Y cada quien va a tener en todo caso la libertad de elegir quién decido ser yo ante la opinión de los demás. Y una cosa, Julita, ahí... Una cosa ahí es no entrar en dimes y diretes entre que si lo que yo pienso es más real o más bueno o mejor que lo que tú piensas. Entender que cada cosa que piensa cada persona es eso nada más, una opinión, un juicio. Y cada quien tiene derecho a abrazarse a él o a modificarlo según le vaya haciendo sentido el querer tener paz, el ser feliz y el trascender, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos lograr dejar de pelearnos entre nosotros porque no pensamos lo mismo, daríamos un salto cuántico. Así es, totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es parte también de el aceptar que no hay un buen camino versus un mal camino. Y esto me encanta porque también en algunos de los podcasts de Oprah que me encantan, ella le hacía esa pregunta a uno de sus invitados y le dice, pero es que ¿cómo pueden saber las personas si están en el buen camino, si van por el buen camino o si se van a perder? Entonces le dice, dime cómo alguien se puede perder en su camino. Es que el camino en el que estés es el camino que te va a llevar. Claro. Puede ser que nosotros estemos perdiendo la perspectiva de que eventualmente este camino nos va a llevar a donde tenemos que estar, o simple y sencillamente podemos perder la perspectiva de que estamos donde debemos estar. Uh-huh. O puede ser que entonces nosotros tengamos esta elección inconsciente de vivir mi camino con miedo a equivocarme. Y esos son otros 100 pesos. Porque el miedo a equivocarme va a tomar vida propia. Tu camino, cualquiera que sea empedrado o asfaltado,
es el que te va a tocar por elección consciente e inconsciente, Julita, recorrer para aprender lo que has elegido desde tu alma aprender. Entonces, todos los caminos son buenos. Unos son más cortos y más cómodos y otros son pues más complicados, que abarca el dolor, la necedad y todos los adjetivos calificativos que hemos creado como seres humanos para sufrir, Julita, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, pero esta persona, ¿cómo la puedo ver tan feliz? Si miren dónde vive, si miren anda en camioneta, si miren hace aquello o no lo otro, y ni pareja tiene, o cuánta cosa le hemos adjudicado a la felicidad o al hacer las cosas bien. Y yo qué fregado sé que ha andado esa persona para llegar al punto donde ella eligió ser feliz. Así es. A pesar de las circunstancias, ser feliz. O muchas veces es poder ser feliz con las circunstancias que están, ¿verdad? Uh-huh. Y esto nos lleva a la segunda parte y es deja ir los deberías. Uh-huh. ¿Con qué estamos condicionando nosotros nuestra experiencia? Y esto se los digo a ustedes y me lo regreso a mí. Justo, por supuesto que esta crisis como que nos movió, a mí me movió muchísimo al inicio especialmente. Y en una de mis terapias, porque entonces por supuesto que me tuve que ir a terapiar, me di cuenta que lo que me estaba generando ese malestar, ese profundo malestar, eran todos los condicionantes que yo estaba poniendo para decir que estaba bien en la vida. Uh-huh. Entonces resulta que los deberías es que yo debería de tener claridad qué va a pasar de aquí a un mes. Es que yo debería de haber tenido más ahorros. Es que yo debería tener más estabilidad emocional, si no para ser psicóloga, ¿verdad? Uh-huh. Pues, ¿qué les voy a decir? Que los deberías, tan solo la presencia de los deberías y de los condicionantes empiezan a robarnos y a separarnos de esa fuente de conexión. Dice Enrique Orbera que cuando anteponemos a nuestra frase yo tendría, yo debería, estamos delatándonos que en realidad, en el fondo, no queremos hacerlo. Porque si no, no nos lo impondríamos. Hablaríamos diferente. Voy a hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, o estoy haciendo tal otra, pero sin la imposición. Pesa. Así es. No lo sabemos, no somos conscientes de eso. Entonces, el que ha estudiado tanto el comportamiento humano, dice, si tu frase empieza con debería, tendría, ya date cuenta, te lo cuento, dice, por si no lo sabías, te lo cuento. Así es. No quieres hacer eso en el fondo, no lo quieres hacer. Así es. Y entonces va a pesar. Así es. ¿Verdad? Totalmente. ¿Algún otro punto? Antes de que pasemos al corte, porfa, Julita. Perfecto. Sí. Hay uno que es, deja ir el perfeccionismo. Ok. ¿Verdad? Uh-huh. Y a mí me encanta cómo explica ahí el perfeccionismo, porque a mí me ayudó a diferenciar perfeccionismo de excelencia. A mí, por ejemplo, me encanta hacer las cosas y me encanta ese proceso de saber cómo cada vez puedo hacerlas mejor, y me disfruto mucho el poder ver cómo antes, ahora estoy bordando, entonces resulta que antes me quedaba todo jalado el punto, ahora ya no me queda tan jalado, ya se ve más parejito, se ve más lindo, ¿verdad? Uh-huh. Pero el perfeccionismo, cuando uno está en perfeccionismo, uno empieza a acumular tensión y todo tiene que estar bien y ese está mal, y mi diálogo interno es un diálogo muy destructivo cuando estoy en perfeccionismo. Uh-huh. Y lo que Brené Brown dice es, el perfeccionismo es todo lo que hacemos para defendernos de la crítica. Entonces no nos estamos moviendo hacia un desarrollo y una celebración de mis capacidades y hacia un proceso de aprendizaje y hacia un desarrollo de maestría. Estoy defendiéndome de la crítica sin darme cuenta que me empiezo a quedar encerrado con el crítico adentro. Ese es el perfeccionismo. Acá en el diccionario, Julita, dice perfeccionismo, actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace,
mejorándolo indefinidamente, sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Ay, exacto. Se vuelve una demanda incesante, jamás va a ser suficiente. Y ese suele ser una vocecita de alguien más dentro de nuestra cabeza, Julita. Así es. ¿Verdad? Sí. Sí, porque ahí es donde nos damos cuenta que está alimentado por esa voz de la crítica, por esa voz del juicio. Es lo que decimos, cuando yo estoy haciendo algo con perfeccionismo, yo creo que me estoy defendiendo de la crítica de mis compañeros, o de la crítica de mi jefe, o de la crítica de mi mamá, o de la crítica del maestro. Pero lo que yo no me doy cuenta es que lo que estoy alimentando una y otra y otra y otra vez es la autocrítica. Soy yo quien me está diciendo, mira qué babosa, no pusiste esa coma. Mira qué pena, cómo vas a mandar eso así, qué tonta que sos, cómo no te diste cuenta de eso antes, ¿verdad? No me lo va a decir nadie afuera, porque no lo voy a dejar, pero yo me lo voy a decir como el pan de cada día. Entonces, la invitación es, deja ir el perfeccionismo. Deja ir ese miedo a la crítica. Y por eso es que primero tenemos que dejar ir lo que piensan los demás, para darnos ese permiso a simple y sencillamente ser, a simple y sencillamente disfrutar el proceso, a aprender del camino. Y entonces vamos a poder dejar ir el perfeccionismo. Correcto, y eso se podía malinterpretar, Julita, que era una virtud, cuando yo creo que el origen es una herida. Sí. ¿Verdad? Así es. El no sentirnos completos. Vamos a hacer una pausa. Tenemos contenido, el resumen de lo que Julita comparte hoy con nosotros. Con la palabra contenido, usted se lo puede solicitar a Judith al 5511-9890, que es nuestro teléfono de WhatsApp, o descargar directamente el link de Carolina, la mujer de hoy, en Facebook. Y también a estos dos espacios pueden presentarnos sus dudas y comentarios relacionados al tema de hoy, una vida de todo corazón, que estamos compartiendo con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, con el tema que se desarrolla hoy, una vida de todo corazón. Nos ha estado dando los 3 primeros pasos, Julita, para atender cómo podemos mejorar nuestro ser y nuestro estar en esta nueva realidad. Uno es para dejar ir lo que piensan los demás, ya que lo que los demás digan habla más de ellos que de nosotros mismos. El siguiente punto fue deja ir los deberías. ¿Por qué? Porque le comentaba yo, Julita, cuando uno se impone algo, se genera tal malestar dentro que no está queriendo hacer las cosas desde el corazón, las hace forzadas y eso genera muchísimo malestar. Entonces, eliminemos de nuestro vocabulario los deberías, los tendrías, por favor. Y en el tercer punto nos mencionaba Julita el perfeccionismo, que es esta, como lo define el diccionario, es la actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente, sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Y ese es the never ending story, es algo que siempre va a ser perfectible lo que queremos hacer, cuando en realidad estamos desconfiando, creo yo, Julita, profundamente de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra valía, que tenemos que esmerarnos extremadamente más allá de la mía extra para poderle dar un poquitito de valor a lo que estamos haciendo. Y mire, me mata de la risa porque es precisamente el siguiente punto, ¿verdad? ¿Cuál? El perfeccionismo va a estar alimentado por encima de cualquier cosa en la frase no es suficiente. No está suficientemente bien hecho, no está suficientemente bien investigado, no está suficientemente bien pulido, no está suficientemente bien pintado, lo que sea, no es suficiente. Y la siguiente invitación que nos hace es a dejar ir la forma de vernos en carencia y de restarnos valor.
Es decir, cuando nosotros volteamos a ver hacia adentro, si yo no veo nada de valor, es que soy yo el que estoy viéndome con ojos de juicio. Soy yo quien está cuestionando mi valor, quien está cuestionando lo que sí existe en mí. Entonces, cuando nosotros dejamos de vernos a nosotros mismos con ojos de juicio y ojos de carencia, nos vamos a dar cuenta de precisamente lo que usted decía, que todos traemos ya ese conocimiento, todos tenemos ya ese derecho divino de accesar a estas ideas, todos tenemos, y como lo hablaba hoy en la mañana, todos traemos ya los dones que nos van a hacer cumplir las misiones a las que somos llamados. Y esto, sepamos que estas misiones y la claridad de estas misiones dependen de nuestra intuición y de qué tanto escuchamos nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo venir y decir que yo reciba un mensajito de Carolina y me diga, bueno, Julita, nos vemos en este lugar tal día y aquí te voy a mandar el link de Waze para que tú sepas precisamente cómo llegar, ¿verdad? Ajá. Yo voy a decir, vámonos, porque qué alegre y qué rico y yo sé cómo va a llegar, tengo la información necesaria para llegar y voy a ser guiado en el camino. Que sí, estamos hablando por teléfono y se entrecorta y yo solo le escucho como pedacitos, mira, no sé qué día, de mayo, pero no tengo claridad del día, y más o menos escuché la hora, pero no la escuché tan bien, y más o menos escuché el lugar, pero no escuché tan bien. Definitivamente, si yo no tengo esa información, para mí va a ser mucho más difícil moverme a ese encuentro, va a ser más difícil moverme a cumplir esa misión. Entonces, ¿qué tan conectado estoy yo con mi intuición? ¿Qué tan pulida tengo yo la capacidad de escuchar mi corazón? Hace la diferencia entre una experiencia y otra. En una, yo me voy moviendo con esa facilidad, me siento tranquilo y confiado que voy siendo guiado paso a paso, y mientras en el otro tengo muchísimo miedo porque tengo mucha incertidumbre. Y me voy a vivir la incertidumbre con mucho miedo de no perderme, con mucho miedo de no equivocarme, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esta desconexión, una de las razones de esa desconexión, de ese ruido, de esa estática que no nos permite escuchar bien, es cuando nosotros tenemos muchos juicios internos o cuando nos estamos viendo con una mirada de carencia y nos estamos restando valor. Si yo tengo muchos juicios hacia mí, si yo le doy más lugar a los deberías y estoy más preocupado por esas críticas, eso me va a interferir la capacidad de poder escuchar y de dejarme ser guiado. Y una cosa que es muy linda, que también lo acabo como de escuchar hace poco, es que cuando nosotros escuchamos a alguien que está hablando desde su corazón y está hablando desde su llamado y está hablando desde ese estado más elevado en sí mismo, inmediatamente las personas que escuchan empiezan a tener la experiencia. Haga de cuenta que es como que si el volumen de la voz de mi corazón, se sincronizara con el volumen de las personas que me está escuchando, y el volumen de ellos también empieza a subir. Totalmente cierto. ¿Verdad? Y usted lo sabe perfectamente en el programa. Totalmente cierto, sí. Y esa es una de las partes y uno de los regalos y una de las siembras de un impacto enorme que le puedo decir que creo que está haciendo su programa. Porque el ser una plataforma para llevar a las personas a que hablen desde su corazón, que hablen desde lo más verdadero, empieza a sincronizarse con todas las personas que lo están escuchando ahorita o con todas las personas que lo van a escuchar en el momento que sea oportuno para ellos. Y empieza a subirnos al volumen de una forma colectiva. Sí. Y ese es un fenómeno que racionalmente no nos cuesta entender, pero que cuando lo vivimos y lo experimentamos, no tenemos duda de su verdad. Es que vibran las células, se siente debajo de la piel eso, Julita. Y entonces dice uno, wow, qué chilero.
hagamos más, demos más. Y entonces, ¿verdad? Viene surgiendo la reinvención, porque como vas accesando a más información, entonces quieres seguir generando desde esos nuevos espacios que se van conquistando más para los demás, que si le sirve, si no lo sirve, va a ser elección de cada quien, del estado en el que escuchó la información, la desecha o la pone en práctica, se da el permiso de probarlo, ¿verdad? Y ahorita con este punto que tú decías, Julita, de la forma de vernos en carencia y dejar de restarnos valor cuando estamos carentes y restándonos constantemente el valor, es porque sí o sí estamos en el estado de víctima, porque el protagonista de su vida, el que se hace responsable, no está perdido en estos espacios. Así es, no, ni de chiste, no. Es que solo no sale. ¿Verdad? No contiene. Sale. No, pues ya no fluye así, ¿qué se le va a hacer? Sí. ¿Verdad? La víctima sí se hunde aquí, en la carencia y en la pérdida de valor. La víctima se hunde, se apega, se repliega, se defiende, y presten atención, porque esto es bien interesante. Cuando ustedes escuchan a alguien que está hablando, por ejemplo, desde este estado, que está hablando desde el corazón, si a ustedes les empieza a despertar un poco de malestar, o si a ustedes les empieza a caer mal esa persona, ¿no? Revisen, porque eso quiere decir que hay alguna resistencia en ustedes que los ha limitado a accesar a ese nivel que ahorita está siendo tocada. Cabal. ¿Verdad? Entonces a veces, y yo lo tengo claro, porque la verdad es que tengo rato que no me pase, pero de repente habían personas que me decían, ay, es que me cae re mal cuando empezás con eso. Y eso, por ejemplo, si nos vamos al número 1, la otra persona está pensando que le cae re mal lo que estoy hablando, que está pensando que qué pérdida de tiempo, porque hay un montón de cosas que hacer, porque hay un montón de trabajo que hacer, porque hay demasiadas necesidades y uno debería estar ocupando más el tiempo y no en esto, ¿verdad? Claro. Pero eso habla de sus resistencias. Claro, es que lo lindo, Julita, ahí, observador. Claro, lo lindo ahí es que recordemos que no hay tal cosa de allá afuera. Todo es aquí adentro. Si lo que está pasando afuera me retumba aquí adentro, quiere decir que está chocando con lo que yo tengo retumbado que no he podido o querido atender. ¿Verdad? Así es. Okay. Y por eso es que sabemos entonces que el hecho de nosotros toparnos con las personas que resuenan con nosotros es un regalo, y con las personas que no resuenan con nosotros también es un regalo. Ese es más regalo todavía. Ese es más regalo, porque recuérdense lo que estamos hablando. Claro. Veamos cuáles son esas cosas que podemos limpiar de nuestro camino. Claro. Y con eso, ¿saben cómo es esto? Esto es como cuando uno encuentra un manantial de agua, y los manantiales de agua o los pozos de agua hay que limpiarlos. Cuando hay un pozo de agua hay que sacarle el agua que está ahí, porque solo sacándole el agua puede seguir produciendo más agua, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo. Con nosotros podemos tomar esto y escuchar lo que estamos recibiendo y compartirlo. Y en la medida en que nosotros vamos haciendo este ejercicio, vamos mejorando nuestra capacidad de escuchar y vamos mejorando nuestra capacidad de compartir, de poner en palabras, de ponerlo en un dibujo, de traducirlo en matemática, de traducirlo a cualquiera de estas inteligencias que sea una de esas inteligencias que tenemos como dones. Y aquí viene otro importante, que es deja ir la comparación. Deja ir la comparación. La idea que tú estás recibiendo es tuya. El mensaje que tú estás recibiendo es tuyo. Es que si hubieras tenido que tomar otro, hubieras tomado otro. Pero, como bien dice usted, y me encanta el ejemplo que usted pone de la estación de radio, este programa está pasando y cualquiera podría escucharlo si se va al 98.1, ¿verdad? Las personas que están en 98.1 lo van a escuchar. 98.9. No, hay 98.9. La 98.1 no sé ni cuál es, pero okay. 98.9. Ajá. Si las personas
Por ejemplo, entonces, si hay alguien que se acordaba 98 algo y se va al punto 1, no lo va a poder escuchar. Correcto. Pero ojo, no quiere decir que este sea el único camino que hay. Les he puesto que ahorita, en distintas frecuencias, las personas están escuchando lo que es apropiado para ellos escuchar. Total. No hay un buen camino y no hay un mal camino. ¿Sí? Mira, Porque Julita, eso sería meter juicio. ahorita cuando dijiste tú dejar ir la comparación, cayó en mí esto. Cuando estamos comparando, fue lo que me vino a la mente, es porque estamos en el pasado. Estamos dando vueltas en el pasado de cómo sucedió, debería suceder en el futuro, que es otra cosa que he aprendido de Enrique Corbera. Dice, no estás viviendo, ni siquiera el futuro es el futuro, el pasado es el que tú estás arrastrando hacia el futuro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando Es al estamos pasado que le estoy dando comparando, copy-paste al futuro. claro, cuando estamos comparando, estamos nuevamente en el debería. No me gustan las cosas como están, entonces deberían de ser de esta otra. Así es. Así es. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta cómo este contaminante puede ser tan sutil, pero puede estar empañando tantas áreas de nuestra vida. Y digamos que no es lo intenso, es lo seguido, ¿verdad? Cuando estamos haciendo esto entonces, y cuando estamos en esa comparación, como bien dijo, número uno, dejamos de estar en mi presente y me empiezo a meter en lugares en los que ya no me compete, ¿cierto? Y ahí, sin querer, yo empiezo a desconectarme, ¿verdad? Y hay un último que me parece súper, súper importante y súper apropiado, y es, deja ir el ideal del estar ocupado. Dejemos espacio, hagamos espacio para aburrirnos, es importante. Hagamos espacio para divertirnos, es importante. Hagamos espacio para descansar, para dormir. Hagamos espacio para pensar. Hagamos espacio para estar. Para el silencio, Julita. Para el silencio, es una belleza. Yo le conté que el año pasado me fui a un retiro de silencio. Y al inicio estaba preocupadísima porque eran 5 días de silencio. Y dije, yo no sé si voy a aguantar. Y cuando terminó, en el momento en el que dijeron, termina esto, pueden hablar, empecé a llorar. Porque decía, yo no quiero, ¿verdad? No quiero empezar a hablar, no quiero que me hablen, no quiero que se rompa esta conexión, como esta burbuja, ¿cierto? Ajá. Este espacio de convivencia, de conexión, y era bien interesante porque era silencio absoluto, o sea, no solo que no pudiéramos hablar, sino que no podíamos comunicarnos ni con señas, ¿verdad? Y no podíamos estarnos haciendo muecas ni haciendo nada. Y era impresionante porque fuimos tal vez un grupo como unas 25 personas. Y es cierto que al inicio se dieron algunas normas de convivencia. Una de las normas principales era, yo no me puedo servir mi plato de comida. Yo solo puedo servirle plato de comida a alguien más. Y fue impresionante, pero en ninguno de los tiempos de comida, a ninguna de las personas le faltó comida. ¿Verdad? Claro, pensar en los demás, o sea, mucha empatía. Era esta cuestión de decir, yo no tengo que estar hablándome con alguien, yo no tengo que estar de acuerdo con alguien, yo no tengo que estarme poniendo de acuerdo, ni coordinándome, ni organizándome, ni todas estas cosas que ahora nos ocupan tanto tiempo, para saber que vamos a ser capaces de, en ese sentido colaborativo, velar por todos. Claro. Y mira que un ejercicio tan sencillo como servirle un plato de comida a una persona puede servirte también para darte cuenta de cosas como, por ejemplo, wow, porque esa persona, yo le serví más a la persona y este que me sirvió a mí me sirvió menos, o me hubiera servido más de aquello. O sea, todos los ruidos, Julita,
cuando nos sacan de nuestra zona de confort, todos los ruidos se activan. Y hace un ratito cuando tú decías el dejar ir el ideal de estar ocupados, viene a mí la información de ocupado sinónimo ruido. Pensé en la música. ¿Qué hace una melodía? Los espacios de silencio que hay entre una nota y otra, Julita. Así es. Eso hace una melodía, si no solo tendríamos ruido, pero no manejamos bien el silencio. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Tenés un problema? ¿Te hice algo? Pero háblame. Háblame. ¿Por qué no me hablas? Ya no me vas a hablar. ¿No me querés? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese querer, cuando estamos tan afanados, ocupándonos en algo, creo yo que estamos en realidad, Julita, buscando tapar cosas de las que no queremos o no sabemos hacernos cargo. Así es. Por eso aturdimos a la mente con un cuerpo que está haciendo, yendo, viniendo, subiendo, bajando. Y Dios santo, cuando el silencio y las pausas son los mejores espacios para la introspección, la contemplación, por ejemplo, el solo ponerte a observar algo sin ruido, y si viene un ruido que es una creencia, un juicio, un pensamiento, tú dices, nada, solo lo ves, se puede ir. Solo lo ves, y así como vino, así se va, y nítido, y lo que empiezas a experimentar en el cuerpo, abajo de la piel, es algo maravilloso. Así es. ¿Verdad? Así es. Ya me sacaron la señal aquí de alto de que tenemos que hacer otra pausa. Entonces vamos a la pausa, Julita, y al regresar, si te parece, entramos a la fase de preguntas y respuestas. Yo les recuerdo a quienes no lo han solicitado con la palabra contenido al 55 11 98 90, pueden descargar el resumen de lo que Julita comparte hoy con nosotros o descargar del Facebook Carolina, la mujer de hoy, directamente el link. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Hermanos, hoy pasarán a la historia por no quedarse en cama y seguir con su vida, porque la fórmula multisíntomas de Tapsin Gripe y Tos es para los guerreros de la gripe. Tapsin Gripe y Tos es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Escucha por qué mamá usa Suavitel. Mi Conchita, sí es mi Conchita, porque tiene tu olor. Mi toallita, sí es mi toallita, es suavecita como tú. Gracias, mamita, por mi conejito, el que me da tu amor. Suavitel, con la irresistible fragancia concentrada que a tus hijos les encantará. Suavitel, suave como el amor de mamá. Gracias, mamita. Ay, familia. Mi familia. Familia. Sí, hoy más que nunca, que lo primero que venga a la mente sea la familia. Y por ellos, cuidemos nuestra salud. Fuerza Guatemala, un mensaje de Incapari. Revive lo mejor de esta edición y dale play al conocimiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Porque la mujer de hoy se actualiza. Síguenos en Instagram. Encuéntranos como La Mujer de Hoy GT y conéctate a nuestros temas diarios. Nuestros temas ahora se cuentan en historias. Síguenos en Instagram. Encuéntranos como La Mujer de Hoy GT, donde encontrarás el mejor contenido útil para tu vida. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, con el tema de hoy, una vida de todo corazón, en la fase de preguntas y respuestas. Dice la primera pregunta, Julita, gracias por estar de regreso y con invitados de lujo como Julita. Mi consulta, dice, me afecta mucho el que dirán. Sé teóricamente que la gente no me da de comer, pero en la práctica me sigue costando. ¿Qué me pueden decir? Gracias. A mí lo que me gusta y lo que me sirvió muchísimo entender de por qué hay algunas opiniones que resbalan y otras opiniones afectan, que no, ¿verdad? Sí, cabal. Es entender cómo funciona el velcro, ¿verdad?
El velcro funciona porque tiene dos pedacitos. Tiene un pedacito que tiene un montón de ganchitos, esos como de hule, no de hule, de plástico. Y otro pedacito que es como una, más o menos como pelucita. Y es que el velcro solo pega cuando se topan las dos partes. Si yo le pongo cualquiera de esas partes a un vaso de vidrio, ahí no va a pegar el velcro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esas opiniones que no me resbalan es porque hay dentro de mí una parte que está dispuesta a aceptar y a creer esa opinión de la persona que le está... Algo en mí lo valida, Julita. Algo en mí lo valida, algo en mí lo cree. Puede ser que a mí me caiga re mal creerlo, pero lo creo. Puede ser que a mí me duela creerlo, pero lo creo. Julita, sí. Cuando pinchan nuestra sombra, no importa. Así es. ¿Sí? Y precisamente porque todas estas cosas que nosotros tenemos inconscientes están en nuestra sombra. Por eso es que no lo podemos ver, por eso es que lo vamos a proyectar, por eso vamos a creer que depende de afuera, que está afuera. Pero si tiene un efecto en nosotros, y Maturana lo dice muy bien, el gatilleo, el trigger está dentro de nosotros. Y yo siempre comparto este ejemplo que de verdad uno nunca sabe para quién trabaja y yo creí que yo le estaba dando terapia a una niña y que si la terapiada salí siendo yo. Porque esta niña viene y me dice, me habían contado que había tenido un mal día en el colegio, entonces digo, voy a ir a ver qué fue lo que pasó. Entonces me cuenta en el colegio que había jugado y de todo. Y de repente me dice, y es que estábamos jugando y fulanito me dijo, qué fea que sos. Entonces yo en mi mente de psicóloga dije, ahí está, de plano eso le afectó. Entonces le digo, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que qué fea que sos? Y se me quedó viendo una cara de signo de interrogación y me dice, nada. Y le digo, ajá, ¿no sentiste nada cuando te dijeron que qué fea que sos? Y se para y se señala y me dice, yo no soy fea. Muy gorda. Ese no sé por qué lo dijo, ¿va? Y ahí fue donde yo dije, así es. Si no hay nada dentro de mí que se enganche con esa crítica, es que no puede engancharse. Claro. La invitación entonces es que empecemos a entender que no todas las opiniones de los demás nos afectan. Y entonces podemos empezar a tener curiosidad por cuáles son las opiniones que nos afectan y de qué forma nos afecta cada una. ¿Por qué? Para poder empezar a entender y a reconocer cuáles son esas cosas que están dentro de mí que yo inconscientemente sí estoy validando y sí estoy creyendo, y trabajar entonces a cómo soy yo quien puedo cuestionarme eso y puedo yo liberarme de esos juicios internos. Claro, Julita, otra cosa que puede estar ahí, no solo porque pincharon nuestra sombra, es que a las personas a las que más valor les damos en nuestra vida son las que tienen más el gatillo, ¿verdad? Las que nos detronan, porque estamos esperando de alguna forma inconsciente que no, de esta persona no voy a esperar nada feo o nada malo, y lo encierro entre comillas, ¿verdad? Entonces cuando alguien me dice una cosa tan fea o que califico de grosera o de dura, quiere decir que me va a lastimar más, pero ¿cómo es que si es mi esposo? Si es mi hijo, si es mi mamá o mi papá, o es mi mejor amiga o mi jefe, ¿cómo es que me van a decir eso? Entonces, ahí podemos medir también cuánto valor le estamos dando a una o a varias personas en nuestra vida, que son las que nos tienen como títeres, bailando al son que nos cantan. Así es. ¿Verdad? Y creo que, por eso le digo, esta parte del autoconocimiento es divina, porque yo puedo entender que, y ahí no sé si qué nivel de valor o qué nivel de autoridad le estoy dando a esa persona, ¿verdad? Porque cuando nosotros sentimos que tienen más autoridad, lo vamos a creer más cierto y vamos a poner la voz o la opinión de esa persona por encima de lo que yo sé acerca de mí. Y esas grabaciones, ¿sí? Ajá. No, perdón, número dos.
¿qué expectativa estoy poniéndole yo a las personas que están cerca de mí? Yo estoy teniendo la expectativa de que siempre me digan cosas que van a ser bonitas y agradables. Yo estoy poniendo la expectativa a que las personas cercanas a mí nunca deberían hablarme o decirme cosas que me generen malestar, ¿verdad? Claro, ¿cómo deberían comportarse, Julita? ¿Cómo deberían comportarse? Y ojo, porque de esto estamos hablando. Cuando nos topamos con otras personas, este efecto es mutuo. Sin querer, yo estoy anteponiendo expectativas acerca de cómo deberían tratarme, y ahí va el debería. Entonces, es una invitación también para saber con las personas que yo tengo en mi entorno, qué tanta libertad y qué tanta aceptación nos estamos para poder presentarnos como estoy siendo hoy. Y esto es una cosa que me encantó, que a inicio de año yo trabajé con un quiropráctico energético genial, y decía, aprendamos a entender que nosotros estamos siendo, constantemente estamos en un proceso de movimiento, no en una cosa estática. Entonces, ¿quién estoy siendo hoy? Julita, hoy, va a ser distinto de quien Julita esté siendo mañana, o de la Julita que va a estar siendo pasado mañana. Y aquí hay dos cosas que empiezan a pasar, porque hay dos opuestos que empiezan a unirse, y es que hay algo de mí que va a estar presente siempre, y hay cosas de mí que van a cambiar constantemente, ¿verdad? Y mi ser siendo va a ser la suma de esos dos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo yo darme esa libertad a mí misma y darle esa libertad a las personas que me rodean de poder aceptarlos o de poder vivir con ellos en la persona que están logrando ser el día de hoy? A veces yo estoy súper reactiva y súper aprisa, ¿va? Uh-huh. Y otras veces no. Es poco a poco, Julita. Así es. Conforme nos vamos conociendo y nos vamos haciendo cargo y responsables, resbalamos tan fácil como pararte en una cáscara de banano, o te mantienes sólido, estable y congruente, y vas mezclando los estados, los vas mezclando. Y hay personas que tienen el don, les hemos dado ese regalote de que, como dije hace un ratito, nos manejan como títeres, pero porque nosotros se los permitimos. En la siguiente pregunta, Julita dice, ¿cómo se controla o se cambia el perfeccionismo? Para mí es cansado, pero a la vez sigo siendo muy exigente y perfeccionista. Y tengo la idea de que la gente no hace las cosas con eficiencia y responsabilidad. Ayuda. Uf. Uh-huh. A ver, y esto es lindo, porque el perfeccionismo, como lo dijimos, está a la base de todo. Está el juicio. Si yo estoy emitiendo un juicio de valor, quiere decir estoy emitiendo una crítica. Y como bien lo dijo ella, tengo la idea de que las personas no hacen las cosas eficientemente. Es darnos ese permiso de, número uno, hacer un listado de todas las cosas, de todos esos juicios que se me vienen a la mente, de todas esas frases que se me pasan por la cabeza cuando yo estoy con otras personas y que motivan o que les sirven como leña a este perfeccionismo. Da un ejemplo, porfa, Julita. Por ejemplo, esto que decía, las personas no hacen las cosas bien, las personas no las hacen con eficiencia, las personas deberían hacer las cosas mejor, este error lo deberían haber visto antes, deberían haber visto que había que cambiar esto antes, o deberían haberse esforzado a que esto saliera mejor, ¿verdad? Ya, ahí, Julita, cabe el qué creencias ocultas puedo tener yo sobre el quién es útil o quién es inútil. Por supuesto, así es. Por eso es que estos se llaman juicios de valor, porque a la hora de la hora nos van a decir qué está bien y qué está mal. Y una de las cosas que yo invito a las personas con perfeccionismo a ver es que
hagan un inventario de los juicios, tanto de los juicios de las cosas que están mal y que no deberían ser así, como las cosas que están bien y que deberían ser así. Porque entre estos dos extremos nos vamos a encontrar que hemos llenado, y voy a decir saturado, de condicionantes las cosas que están pasando, la realidad que está sucediendo. Y cuando yo hago esto, simple y sencillamente yo estoy reaccionando en base a la aprobación o desaprobación, ¿sí? Y no es lo mismo funcionar en base a la aprobación y desaprobación que en base a la aceptación. Cuando yo acepto algo, yo obviamente puedo aceptar la realidad. Y si es que en un reporte había un teclazo y se nos fue un punto, se nos fue un 0 en el reporte de contabilidad, ¿eso va a tener impacto? Sí va a tener impacto. ¿Eso hay que arreglarlo? Sí hay que arreglarlo. Pero qué pena, qué vergüenza, quién es el culpable, quién cometió ese error, esa es otra discusión. Julita, cuando yo estoy, ahí puede estar también, perdona que te interrumpa, puede estar también el arquetipo de juez muy desarrollado. Por supuesto. Y cabal, es porque está este juez que está buscando, pero lo importante aquí es que está buscando qué está bien y qué está mal. Es querer ponerle esa etiqueta a todo. Y entendamos que el perfeccionismo no solo se genera por ponerle etiqueta de esto está mal a todo. El perfeccionismo empieza con ponerle la etiqueta de esto está bien a todo. Y un ejemplo muy, muy simple de eso es entender el fenómeno de los niños estrella. Cuando son niños que están acostumbrados a sacar 100s, entonces uno diría, este niño está en todo, este niño sabe que está ganando el juego, este niño va a estar súper bien y súper tranquilo. Cuando lo que se encontró es que los niveles de ansiedad de estos niños era altísimo. ¿Por qué? Porque su 100 estaba motivado por obtener constantemente la aprobación de los demás. Y si no tenemos cuidado nos podemos volver adictos a esa aprobación. Y cuando no la tenemos, no nos están desaprobando, pero solo no nos están dando aprobación. Caemos casi que como en un síndrome de abstinencia de eso. Ok. Ya en la última pregunta, Julita dice, hace unos meses escuché uno de sus programas con José Luis y Judith sobre la herida de la comparación. Desde ese día, la idea me ha dado muchas vueltas. Siempre me he comparado de niña con mis hermanas y primas, de joven con mis amistades o la gente del trabajo. Ahora que ya soy adulta, lo sigo haciendo. Me comparo con la ex esposa de mi actual pareja. ¿Me puede dar un consejo para sanar esto? A ver, y aquí hay una cosa súper interesante, y es que cuando yo me estoy comparando, volvemos a lo mismo. Y tal vez esto va a ser lo interesante y de repente este es como el chivo que les puedo pasar. Nosotros siempre queremos reducir el malestar de la crítica y reducir el malestar del juicio y reducir, por ejemplo, aquí el malestar de la comparación. Y entonces queremos trabajar en que no nos duela el juicio negativo o que no nos duela la comparación negativa. Es decir, cuando yo siento que alguien es más que yo, cuando yo creo que yo no soy suficientemente bueno, ¿sí? Pero les voy a contar que la raíz, lo que le da la fuerza que le da a esa comparación en la que yo me siento tan lastimada, empieza en la comparación en la que yo me siento que salí ganando. Cuando yo me veo con los otros y yo me digo, uy, pero por lo menos yo estoy mejor. Cuando yo veo y me comparo con los otros y yo siento que yo estoy ganando, cuando yo soy más que ellos o cuando a mí me sale mejor algo, ¿sí? Es en esa comparación en la que yo alimento mi ego, ¿sí?
yo alimento mi ego con comparaciones negativas, pero principalmente alimento mi ego con comparaciones en las que yo gano. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, cuando yo puedo decir, pero es que la otra ex era más fea, ¿verdad? O yo soy más bonita, o yo soy más inteligente, o nosotros sí ya llevamos más tiempo juntos, ¿verdad? O nosotros somos más felices. Eso en el que yo me pongo como más, alimenta el hambre de la comparación. Lo que pasa es que yo ahí no me doy cuenta porque yo siento una dosis de satisfacción. Yo siento rico poder decir que yo soy más. Eso no me duele. Pero lo que pasa es que cada vez que yo me doy una dosis de esa satisfacción de sentirme más que alguien, solo estoy haciendo más voraz el dolor que voy a sentir cuando en la comparación yo me siento menos que alguien. Entonces, si nosotros queremos aprender a dejar ir la comparación, por donde podemos empezar y va a tener muchísimo impacto en nuestra vida, es empezar a dejar la comparación en el que yo me siento más que alguien. Uh-huh. ¿Verdad? Ok. Ay, Julita, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Tú estás dando terapia en línea? Sí, les vamos a contar que, bueno, la verdad es que Centro Prosame tenemos ya 10 años de estar preparándonos en este momento en el que es importante hacer accesible el acceso a los psicólogos y el acceso al acompañamiento psicológico. Desde siempre nuestras terapias han tenido un costo accesible y en este momento por supuesto que más. Nosotros estamos dando terapias ahorita por videollamada o también por teléfono, porque sabemos que no todos tienen acceso a internet para tener sesiones por videollamada. Entonces, por simple llamada de teléfono también estamos atendiendo. Tenemos tarifas especiales en este momento, así que si cualquiera necesita información, nos pueden buscar en la página de Facebook de Centro Prosame y nos pueden escribir también por WhatsApp, y aquí sí les recomiendo que escriban al WhatsApp porque no acepta llamadas, al número 5121-9859. Lo repito otra vez, 5121-9859. Y los invito a que le den follow a la página de Centro Prosame de Facebook, porque ahí vamos a estar haciendo y respondiendo a dudas que tengan todos. Las vamos a estar respondiendo en videos para que las personas puedan tener esa herramienta a la mano. Sabemos que la diferencia entre qué tan resilientes podamos ser en esta situación depende mucho de nuestra inteligencia emocional y de las herramientas que tengamos para lidiarlo. Y nuestro objetivo es hacer accesible ese conocimiento a todas las personas. Entonces, si tiene cualquier duda, si quiere apoyo, puede llamar ahí. Sepa que no están solos para nada y que en Centro Prosame estamos para ustedes. Ok. Muchísimas gracias, Julita, por haber estado con nosotros hoy desarrollando este tema, una vida de todo corazón, y pues que tu familia siga en el estado en el que hasta ahorita ha estado, aprovechando toda esta introspección y disfrutando de tu mami. Un abrazo para ella mañana en su cumpleaños. Que la pasen. No, es el mío. ¿Al tuyo? Yo pensé que el de tu mami. Sí, no, el mío, el de mi mamá fue en abril. Happy birthday to you. Un abrazo con todo nuestro cariño. Que Dios te bendiga, Julita. Gracias, lo recibo. Ay, qué linda. Bueno, pues gracias y estamos en comunicación. Que estés bien, Julita. Feliz Día de la Madre a usted también. Gracias. Lo vamos a tener cerca, así que será una semana de celebración para ustedes, para nosotros y para todos los que nos escuchan. Así es. Gracias, Julita, que estés bien. Un beso, chao. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como
Carolina, la mujer de hoy.